Vamos ya así con experiencias, con buenas prácticas en FP, esa FP dual que hablabais, y me gustaría presentaros a Francisco Manuel Díaz Puerto, coordinador de FP dual del IES Sierra de Montánchez de Cáceres. Fuerte aplauso, por favor, para él. Y Juan Fernando Gómez Rodríguez, director de la Escuela Profesional Dual de Empleo /ECA de Mérida, en Badajoz. Bienvenidos a los dos. Gracias. Todo vuestro. Venga. Hola, buenos días. Como ha dicho Ana, soy Francisco Manuel Díaz Puerto, coordinador de FP Dual en el IES Sierra de Montánchez, y venía simplemente pues a contaros un poquito la experiencia que tenemos nosotros en lo que es la formación profesional dual allí en nuestro centro y cómo la hemos llevado a cabo. No aparece lo que es en la pantalla la presentación, Ana. Bueno, simplemente voy hablando mientras vaya apareciendo. El inicio cuando nosotros empezamos en lo que es la formación profesional dual, comenzamos con sucesivas reuniones de equipos docentes, reuniones con el equipo directivo, compromiso por parte de todos los docentes que formaban parte de la formación profesional y en nuestro centro, porque esto no va a ser cuestión de una persona o dos que lleven la formación profesional dual, sino que va a requerir el compromiso de todas estas personas que puedan participar dentro del centro, ¿vale? A continuación, pues valoramos lo que son los alumnos que vamos a tener allí, qué necesidades van a tener esos alumnos dentro de la formación práctica que van a realizar en las empresas, y a continuación buscamos lo que son los tipos de empresas que nosotros nos pueden satisfacer esas necesidades que tienen los alumnos. Cuando encontramos las empresas, cuando tenemos ya las empresas, tenemos que hacer una serie de reuniones con ellas para firmar los compromisos que ya van a tener, para reuniones explicativas con las mismas, para explicarles en qué consiste esto de la formación profesional dual, la gestión del convenio que tiene que firmarse con estas empresas, y todo ello, pues contamos con el asesoramiento de los asesores técnicos docentes que tienen la Junta de Extremadura y los prospectores de zona que te van a ayudar a vosotros, y igual que nos ayudaron a nosotros en un inicio. La zona de desarrollo que nosotros tenemos allí es en la comarca de Montánchez, en la cual engloba bastantes localidades pequeñas, con una población también pequeña. Intentamos buscar empresas que estuvieran distribuidas por toda la zona. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades que estos alumnos tenían y que localizaran y pudieran hacer la formación en distintas partes en función de dónde venían a nuestro centro. Al mismo tiempo ampliamos a otras zonas limítrofes, por ejemplo Cáceres, para completar ese tipo de empresas con otras que no encontrábamos en esta zona. Y al mismo tiempo darle a los alumnos de estas zonas, por ejemplo de Cáceres, la posibilidad de formarse en nuestro centro y poder hacer la formación práctica en estas otras empresas. Una vez que ya hicimos todo eso, empezamos con el proyecto. Eso va a ocurrir a vosotros, los que queráis dualizar vuestro ciclo formativo, y nos planteamos 3 preguntas. La primera de ellas, ¿qué necesita el alumno? La segunda, ¿qué pide la empresa? Y la tercera, ¿qué podemos aportar nosotros desde el centro para que tanto unos como otros estén recibiendo lo que están solicitando, ¿no? A continuación, tenemos que plantearnos los módulos que van a dualizarse, los contenidos que se van a dar en la empresa y los contenidos que se van a dar dentro de lo que es el centro, y establecer una serie de horas aproximadas, ¿vale?, para cada módulo, cada año o cada trimestre. Hacemos la elección también de lo que es el tipo de dual, si va a ser completa con todos los alumnos, si va a ser parcial con algunos alumnos. Y todo ello, no quiero hacer mucha mención tampoco a anexos, a papeles, pero es que estos dos son importantes. El anexo 3A y el anexo 3B es donde vosotros vais a reflejar la programación que vais a tener dentro de vuestra dual. Vais a establecer el número de horas, los contenidos, el módulo dualizable, las horas en empresa, cómo se distribuyen, etcétera. Todo esto lo vais a reflejar en estos 2 anexos. Pero, por favor, quedaros que no tenemos que ponerle puertas al campo. En esto, no podemos poner puertas al campo. Tenemos que dejarlo de una manera muy dinámica, muy flexible, muy adaptable, porque vais a ver que a lo mejor en un trimestre tenéis que cambiar.
Tenéis que cambiar, ¿por qué? Pues porque una empresa va a pedir otra cosa o el alumno va a necesitar una formación o podéis encontrar multitud de problemas, ¿no? Aparte de eso, una vez que tenemos ya el proyecto y los convenios, mandamos los alumnos a la empresa, pero antes tienen que firmar una serie de compromisos. Los alumnos firman esos compromisos comprometiéndose con una serie de características que va a tener la formación profesional dual y un anexo 2 firmado por el centro y la empresa reflejando los alumnos que van a ir a cada empresa. Comenzamos en la empresa, el alumnado que va, quién comienza, eso lo tenéis que establecer cada uno de vosotros en vuestro centro, en vuestro ciclo formativo. Definir el contenido en empresas y en aula, pero vuelvo a decir lo mismo, no es algo rígido, es algo flexible. El tiempo en cada empresa según las horas totales, divididas por año y trimestre, establecer un pequeño planning, ¿no? Cómo vais a organizarlo. Como decía antes, os pueden surgir este año de atrás con lo del COVID, por ejemplo, después de Navidad, yo tenía programado unas incorporaciones, los alumnos que se iban a incorporar tenían COVID, tuve que reorganizarlo, posponerlo 2 semanas, o sea, eso, cosas del directo, ¿no? Y luego también puede haber una falta de adaptación, bien del alumno, bien de la empresa al mismo alumno. Aquí tenemos, nosotros, por ejemplo, allí en la zona de Montanche, evidentemente trabajamos lo que son los jamones, los embutidos, todo este tipo de cuestión cárnica, la solventamos allí. Pero como he dicho antes, teníamos que buscar otra serie de empresas, por ejemplo, dentro del sector lácteo, la torta del Casar, por ejemplo, para satisfacer la necesidad que había de esta formación por parte de los alumnos. Y al mismo tiempo también tocamos la parte vegetal, por ejemplo, de los higos en la zona de Almoharín, en la zona limítrofes de allí, los bombones de higos que se exportan fuera de España incluso, a distintos países. Y al mismo tiempo también tenemos, por ejemplo, almazaras, tenemos fábricas de vino, hay multitud de empresas. Nosotros, al ser pymes y micropymes, tenemos que abrir mucho el abanico para poder incorporar a la formación a todos los alumnos que tenemos. En cuanto a enlaces que os pueden servir a vosotros para, cuando empecéis con el tema, quedaros que, por ejemplo, los coordinadores van a tener un acceso a un perfil en Rayuela, donde van a controlarle el alumnado participante, el profesorado participante, los convenios que vayáis haciendo con distintas empresas, un site de apoyo creado desde el equipo de apoyo docente que tenemos en la Junta, que os van a dar toda la información legal, toda la cuestión de anexos, cómo subirlo, cualquier tipo de problema que tengáis. Está también la Alianza para el FP Dual, que se hace un foro todos los años y que luego van a ir informando mediante correo electrónico de la actualidad que se va dando dentro del sector. Hemos enviado a los alumnos, tenemos que evaluarlos, cómo se evalúa, supongo que serán dudas que se os pueden plantear. Yo os aconsejo que hagáis un documento particular de cada alumno a rellenar por la empresa con una serie de ítems, de parámetros que consideráis vosotros, de competencias que tienen que adquirir en la empresa, una cosa similar a lo que se hace, por ejemplo, en la FCT. ¿Vale? Lo podéis hacer, digamos, adaptado de manera particular. También el tutor de la empresa debe valorar lo que se hace a través de este perfil que hemos comentado anteriormente. Y una cosa importante quizás es el porcentaje de horas. Si vosotros vais a tener una nota de los alumnos, bien en trimestre, bien en un año, en el curso completo, tenéis que valorar el porcentaje de horas que en ese trimestre, en ese año o en ese curso han estado en la dual, han estado en empresa. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo ceñirnos solamente a los exámenes que estemos haciendo en el centro, sino también tenemos que valorar lo que han hecho, lo que han adquirido dentro de la empresa. En la evaluación también hemos escuchado a la empresa, pero también tenemos que escuchar al alumno. Tenemos que ver qué es lo que nos está contando de esa empresa. ¿Qué valoración hay? ¿Lo estamos haciendo bien nosotros? ¿Lo está haciendo bien la empresa? ¿Lo está haciendo ellos bien? Hay que ver todo ese tipo de cuestiones y poner las 3 partes, lo que son el alumnado, la empresa y el profesorado, dentro de la evaluación. Modificaciones. Esto, como decía antes, es muy flexible, ¿vale? Vais a tener montones de adaptaciones. La primera de ellas, me gustaría dejaros claro que tenemos que adaptarnos al mercado, no el mercado a nosotros. No es que nosotros llegamos allí con el currículum que tengamos y ponerlo delante, no. Sino a ver qué necesidades va a haber. Y con eso, nosotros las horas que vamos a dar,
Los módulos que vamos a tener los podemos ir adaptando según la experiencia, según los parámetros que vayamos recogiendo del trabajo del día a día. En el caso de que tengamos un nuevo alumnado, que tengamos una nueva empresa que nos pide determinadas características especiales, pues en ese momento nosotros tenemos que valorar si realmente lo que estamos haciendo podemos adaptarlo a ese tipo de requerimientos que nos están pidiendo, ¿no? El transporte, por ejemplo, ha habido años que pueden ser en bus, pueden ser en taxi o pueden ser en vehículo propio, o una estacionalidad productiva dentro de la empresa, situación económica, demanda, como ha habido una huelga de transportes, ¿no? Ha habido problemas de suministro, la situación económica no les permite, en determinadas épocas tienen una mayor producción. Entonces, todo eso tenéis que adaptarlo para la hora de enviar los alumnos dentro de esas empresas. Problemas en el alumnado, por alguna enfermedad, como he comentado, por ejemplo, lo del COVID, o averías en un vehículo. A mí me han sucedido alumnos que se le ha averiado el vehículo y a lo mejor no han podido asistir ese día o 2 días a lo que es la empresa, ¿no? Tienen otro medio, ¿no? Hay que buscar soluciones. Y bueno, ya para concluir, lo primero, me gustaría dejaros claro lo del trinomio. Somos empresa, alumnado y el centro, ¿vale? Entra un nuevo elemento en juego dentro de lo que nosotros tenemos que trabajar. Que tenemos que buscar un equilibrio para beneficiar tanto al alumnado como a la empresa, ¿vale? A ambos. Que va a requerir aproximadamente entre 1 y 2 años hasta que consigáis estabilizar, controléis un poco cómo llevar a cabo esta nueva labor docente y llegar a tener un control sobre ello. Que va a requerir una retroalimentación continua. O sea, esto no es algo que hagamos hoy y dentro a lo mejor de 3 o 4 meses va a haber una posible variación de todo lo que hagamos, ¿no? En nuestro caso, una zona rural, uno de los objetivos era fijar esa población y fijar empresas. Nos parecía dentro de nuestro grupo de docentes fundamental. Y como objetivo final es lo que siempre hay, ¿no? La inserción laboral, personal cualificado en cada sector, fundamental, ¿vale? El intercambio bidireccional, no solamente la empresa aporta al alumno, sino que el alumno también puede tener ideas, puede dar aportaciones de lo que realmente él sabe que puede ser admitido o no admitido, pero sí también tiene que hacerlo. Y, por supuesto, aumentar el interés del alumnado para disminuir lo que es el abandono escolar que muchas veces se produce, ¿no? Me gustaría haber podido explicar más, pero bueno, quizás el tiempo es limitado. Muchísimas gracias por vuestra atención y cualquier tipo de duda. Para adelante, para atrás. Bueno, mientras parece, buenos días a todos y a todas. Y bueno, quiero darles las gracias por permitir que una parte de la formación profesional, como son las escuelas profesionales duales de empleo de Extremadura, es una parte que a lo mejor es conocida por muchos de los asistentes, algunos no la conocen y entonces, pues, darnos esta oportunidad, pues, estamos muy agradecidos. Básicamente, estos programas... Básicamente, las escuelas profesionales duales de empleo de Extremadura son unos proyectos que se engloban dentro de unos planes de formación y empleo que organiza la Consejería, como muy bien ha dicho el presidente de la Junta, de Educación y Empleo, y que buscan la integración entre la inserción laboral y la colaboración con las empresas. Hay 3 líneas de actuación, una de ellas son las propias escuelas profesionales duales de empleo, otra es los programas colaborativos rurales y la tercera es los programas de crecimiento e inserción sociolaboral, que son programas muy específicos, llamados CRISOL, y enfocados a determinados colectivos muy vulnerables. Los programas de formación y empleo, ¿de quién dependemos? Dependemos de financiaciones a través de subvenciones concedidas por la Junta de Extremadura y que la gestiona el SEPE, el Servicio Extremeño Público de Empleo. Están otorgadas a entidades de la Administración local, lógicamente ayuntamientos, mancomunidades, entidades menores y también organismos dependientes de estas entidades que tengan transferidas las competencias de empleo. Salvo el caso de los programas CRISOL, que se conceden a entidades asociativas sin ánimo de lucro. El contexto, pues básicamente el contexto son proyectos que combinan el aprendizaje de una cualificación
con el objetivo de obtener un certificado de profesionalidad o una cualificación profesional. Y la gran diferencia, la primera diferencia que vemos aquí, es que los alumnos, nosotros les llamamos ya alumnos trabajadores. ¿Por qué? Porque van a estar desde el primer momento contratados por las empresas que son las entidades promotoras de estos alumnos. Esa es la primera diferencia. La segunda, que desde el primer momento estamos trabajando en entornos reales de actuación, en obras o de titularidad pública o en servicios de titularidad pública y con actividades de interés social. Es decir, que al final redundan en la sociedad. Eso es otro punto también a destacar de estos proyectos. Después, los destinatarios finales normalmente tienen unos requisitos a cubrir y uno de ellos, pues, que sean desempleados, que sean mayores de 18 años y después una serie de características que van marcadas, ¿no?, pues por los decretos que regulan estos proyectos. Y importante, desde hace 2 años están marcados que estos alumnos estén orientados por el SESPE, es decir, que tengan los prospectores y orientadores del SESPE, les canalicen como futuros participantes en estos proyectos. Los objetivos, hay 2 tipos de objetivos de estos proyectos. Nosotros estamos dentro de la formación profesional, le llamamos no reglada, somos, podemos, el hermano pequeño, la enseñanza no reglada, que con la nueva ley orgánica de la reforma de la formación profesional se llama formación no formal. Y cubrimos 3 niveles, el nivel A, B y el C, es decir, desde las competencias, trabajamos con las competencias, trabajamos con las acreditaciones parciales y trabajamos también con la obtención de los certificados de profesionalidad. Por eso viene a colación de la ponencia anterior, que ha empezado a marcar el tema de los diferentes niveles, para enfocar en qué contexto nos movemos. Como objetivo intrínseco, el primero, la formación y cualificación de todos nuestros alumnos trabajadores, el trabajar efectivamente en entornos reales de trabajo y de servicios con actividades orientadas al ciudadano y después otra nueva innovación que es los proyectos de aprendizaje y servicio, es decir, aprendiendo y realizando un servicio que se vea devuelto a la sociedad, ¿de acuerdo? Y el último es el fundamental, la inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de todos nuestros alumnos participantes. Como objetivo extrínseco, primero la consolidación y canalización de las políticas activas de empleo, es fundamental. Las convertimos en una política incluso persona por persona. Segundo, incremento de la participación empresarial. Esto es uno de los objetivos de la formación dual, es decir, la colaboración de las empresas y que los alumnos trabajen también y hagan prácticas reales en las empresas. Aquí, vuelvo a insistir, que desde el primer momento los alumnos están trabajando ya en una empresa, aunque sea una empresa pública. Y después ya veremos más adelante que hay una segunda línea de financiación y de subvención para cumplimentar esta inserción laboral. Con esto logramos que los objetivos que marcan las empresas pues nos adecuemos y haya mayor participación para definir qué perfiles tienen que tener los alumnos que realmente quieren insertarse en estas empresas, porque unas veces la formación va con unos objetivos y unas trayectorias y unos procedimientos y a lo mejor las empresas tienen otras líneas. El siguiente objetivo es la fijación de la población al territorio. Es fundamental, sobre todo en proyectos colaborativos rurales, que se dan en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, para que no haya una despoblación de la comunidad autónoma extremeña. Y el último, la mejora de la sociedad, que ese es el futuro. Una sociedad con empleo, una sociedad con pleno empleo, una sociedad con crecimiento y una sociedad formada. La duración normal de las escuelas profesionales de empleo de Extremadura es 1 año, aproximadamente está tasada en 1.526 horas. Suelen ser más horas, lo que pasa es que estas 1.526 horas están orientadas a la obtención de qué financiación. ¿Qué financiación necesita cada escuela? El reparto territorial de los proyectos se establece por un número de habitantes, es decir, por áreas territoriales que son menos de 10.000 habitantes, entre 10.000 y 20.000 y más de 20.000. Y ya veremos ahora en siguientes temas, veremos por qué este reparto. Actualmente en Extremadura hay 63 escuelas duales, hay 75 programas colaborativos rurales y 16 programas CRISOL. La cobertura más o menos de participantes cada año suele ser de unos 2.200, 2.500 participantes. La estructura organizativa de los recursos humanos, esto es una estructura tipo, es una estructura que es Trello, una estructura muy horizontal, son equipos multidisciplinares, están formados por un director, un gestor económico financiero que controla los gastos y los ingresos, un coordinador que es la que se encarga del aspecto formativo de todos los alumnos trabajadores, un tutor de acompañamiento que es la parte que veremos que es como una segunda innovación que es
un proceso de aprendizaje continuo y de asesoramiento para, sobre todo, no solo formarlos en competencias profesionales, sino también en competencias básicas y genéricas, que entendemos que son muy importantes, sobre todo las genéricas, las transversales, que valen para cualquier tipo de trabajo. No las asociamos, como las competencias profesionales, a un tipo de trabajo, un tipo de actividad. Y después, docentes. Docentes suele haber entre 2 y 6 docentes. ¿De qué depende esto? Depende del número de alumnos. Y alumnos trabajadores de 15 a 45. Normalmente el ratio es 2 docentes por cada 15 alumnos, para que veáis el grado de supervisión y de seguimiento de estos proyectos. Y después, en el tema del tutor de acompañamiento, pues lo que le hace es el seguimiento no solo a nivel de la formación de competencias profesionales, sino la formación de competencias básicas y genéricas. Y después tenemos una figura que no la he puesto aquí, que es la figura, sobre todo en proyectos grandes, la figura del coordinador de obra. Es un coordinador de obra, suele tener una especialidad de, aparte de docente, suele ser aparejador técnico arquitecto, para supervisar las grandes escuelas profesionales, las obras que se asocian. Estas escuelas tienen una primera etapa que dura 12 meses. En ella el alumnado, como hemos dicho, está contratado por la entidad promotora desde el primer momento. La duración de la formación teórica práctica debe ser como mínimo el 25%. ¿Qué quiere decir? Que realmente el 75% o un poco menos es trabajo real, es trabajo efectivo, es experiencia profesional. ¿Qué implica esto? Pues que los alumnos, lógicamente, al ser contratados, pues tienen un contrato tipo que es de formación y aprendizaje. Ahora, con la nueva modificación de la reforma laboral, ha cambiado el contrato y es contrato de formación y alternancia. ¿De acuerdo? Y después viene lo que he comentado antes, una segunda etapa complementaria, que es una contratación laboral por unos acuerdos previos que se han hecho con las empresas, en las cuales se acuerda que se contrate el 40% mínimo de los alumnos de cada especialidad. Si estamos hablando de talleres de 15 alumnos, estamos hablando de 6 alumnos. Si son de 30, pues estamos hablando de 12. Si son de 45, estamos hablando de 18 alumnos. Esa es una inserción ya fija, establecemos un porcentaje muy elevado de un 40%. Según la especialidad, hay especialidades que están cubiertos el 100%, como son especialidades de atención sociosanitaria, como son especialidades de promoción, como son especialidades de la familia de edificación y obra civil, construcción, fontanería, electricidad, hay bastante demanda ahora. La duración de los contratos que se acuerda con estas empresas es mínimo 6 meses. Cualquier tipo de contrato laboral legalmente establecido, aunque con la modificación de la nueva ley de reforma laboral, lógicamente se han minimizado mucho los contratos y se tiende, lógicamente, a que sean contratos fijos. Con esta segunda etapa nosotros lo que conseguimos es que el alumno ya esté trabajando en un entorno y con una vía de conexión directa con las empresas y ya formando parte de las empresas, con lo cual podríamos decir que lo lleva en la mochila, lleva su cualificación, lleva su formación, lleva su experiencia previa durante los 12 meses en la escuela profesional, con lo cual, si realmente la empresa se establece un nexo de unión y está interesada, es muy probable que estos contratos pues, pasen lógicamente a ser fijos o a contratos de más larga duración. Esto es la planificación que nosotros tenemos en una escuela profesional o en un programa colaborativo rural, que la diferencia entre unos y otros es que las escuelas duran 12 meses y los programas colaborativos rurales son 6 meses. Básicamente hay un módulo de planificación didáctica basada en módulos formativos, con unidades formativas, tiene una programación modular, tenemos una evaluación continua por módulo, hay módulos transversales y también hay módulos que son unidades formativas, que son necesarios para poder llegar a la zona, a los trabajos de entorno de actuación y para poder trabajar en los entornos reales. Y en los entornos reales trabajamos con unidades de competencia. Cada unidad de competencia va asociado a un módulo formativo. Entonces aquí pues tenemos también en que en los trabajos vamos a hacer realizaciones profesionales y vamos a hacer una evaluación de esas realizaciones profesionales siguiendo unos criterios de realización. Después tenemos unos módulos complementarios que son obligado cumplimiento, que es igualdad de género, sensibilización medioambiental, también el tema de alfabetización digital,
y bueno, una serie de monográficos específicos en el tema de cada especialidad y relacionados con las competencias profesionales. Y la parte más importante que nosotros entendemos en estos proyectos del 2020 y que lo estamos incorporando es el trabajar con las competencias básicas y genéricas transversalmente en todo el proyecto, es decir, trabajo en equipo, orientación al logro, trabajar en autoconocimiento, la autogestión, y para eso es el papel de los tutores y el acompañamiento de todo el proyecto. Consideramos que esas actitudes con C, que cumplimentan a las actitudes con P de las competencias profesionales, son tan importantes para el fortalecimiento social y el fortalecimiento personal, y que les ayude también a facilitarles la inserción en las futuras oportunidades laborales que tengan. Con la innovación pretendemos pasar de un aprendizaje de un aprendizaje pasivo en que el alumno está pues en su puesto, en su aula, en su taller, y bueno, pues está recibiendo información en una sola dirección desde el monitor, el docente. Pues pretendemos que sea un aprendizaje activo. Para eso la figura del técnico tutor de acompañamiento, una serie de herramientas y soportes de trazabilidad que nos facilitan las secciones que técnicamente controlan desde el SESPE estos proyectos, que son la sección de programas innovadores de empleo y proyectos asimilados. Y con esto pretende una innovación en la adquisición de competencias específicas, volvemos a insistir, básicas y más que básicas, las genéricas, las que son transversales y valen para cualquier tipo de trabajo. Este aprendizaje se establece como un proceso de guía, acompañamiento y motivación continuado del desarrollo personal y profesional. Es decir, lo formamos como profesionales y lo formamos también con una serie de competencias que adquieran, que sean personas y que se integren con mayor facilidad en la sociedad y en el mundo laboral. Hemos dedicado para estos proyectos de aprendizaje de servicio, aproximadamente, para que se hagan una idea, unas 400 horas de las 1.526 que estamos dedicando en un año lectivo. Estas 400 horas se dividen 100 en actividades específicas de orientación, de asesoramiento, que puede ser individual, sobre todo individual la orientación, pero asesoramiento y también perfeccionamiento con talleres adicionales. Y después la parte de aprendizaje y servicio, que es donde ellos desarrollan un proyecto en su entorno próximo, en el que los propios alumnos identifican, quieren realizar esa mejora, a la cual se van a comprometer, desarrollando un proyecto que es solidario, colaborativo y que ponen en juego y posiciona los conocimientos en competencias básicas y genéricas adquiridos durante todo el proyecto. Y con esto también redunda en que la sociedad se mejora y además también ellos se sienten parte importante de esta sociedad en su justo entorno. Durante la ejecución del trabajo, estas 300 horas, 150 van a ser en entornos de trabajo real y las otras 150 es para hacer el proyecto de aprendizaje y servicio. Estamos hablando de 400 horas que es mucha dedicación para potenciar las competencias de los alumnos. Esta metodología se comenzó a aplicar hace 2 años y se caracteriza por combinar los procesos de aprendizaje y servicio de la comunidad en un solo proyecto, en el que las personas participantes aprenden a trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. Y se ha introducido, vuelvo a insistir, para fortalecer el fortalecimiento social a través de un servicio comunitario, solidario, colaborativo y que intervienen no solo los alumnos, intervienen una serie de agentes, intervienen las instituciones, intervienen las empresas, o sea que es, podríamos decir, un proyecto participativo. Indicadores de este, pues tiene 3 fases, los proyectos de aprendizaje y servicio tienen 3 fases. Una fase de preparación en la cual los alumnos empiezan a hacer un brainstorming, una lluvia de ideas o a pensar qué es lo que ellos pueden mejorar y trabajar sobre la mejora de ese proyecto para la sociedad. Se establecen las alianzas porque necesitamos a lo mejor entidades, agentes sociales, las instituciones que colaboren y después se planifica el proyecto. La fase de realización con la preparación en grupo y la ejecución y cierre. Aquí los que intervienen fundamentalmente son los alumnos, los que lideran el proyecto, con lo cual eso les da una responsabilidad y además, pues lógicamente, una participación y una mayor satisfacción. Y la última fase es la evaluación multifocal y las fechas de registro para ver el seguimiento. Esto es una faceta innovadora dentro del marco europeo de las competencias, Entrecom, en el cual partimos de una formación y una cualificación profesional, un acompañamiento y tutorización a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, un trabajo muy fuerte competencial, no solo en competencias, insisto, profesionales, sino en otras competencias que son igual o más importantes, actitudinales, y después tenemos potenciar la motivación, el fortalecimiento personal, y con esto ¿qué conseguimos? Conseguimos
mejorar la empleabilidad y entrar en un ciclo de que estos colectivos, estas personas, estos participantes se reincorporen al mercado laboral y además no solo eso, que entre en una dinámica de crecimiento formativo y de evaluación continua. Y la propuesta de valor que nosotros proponemos es un aprendizaje activo y kinestésico asociado al movimiento, en la cual potenciamos las capacidades del talento a través del trabajo, a través de las competencias, del aprendizaje con metodologías muy activas. Integrar aspectos actitudinales de aprendizaje. Siempre estamos hablando de competencias y aspectos profesionales. No, hay que meter también aspectos paralelos y que refuerzan la persona y refuerzan al individuo, fijando niveles y realizando puntajes. Y una evaluación multifocal. Multifocal en todos los aspectos. No solo evaluamos a la persona cuando acaban estos proyectos, evaluamos al grupo, evaluamos a los participantes, evaluamos el trabajo en red que hemos establecido con las alianzas, con los agentes, con las instituciones, con todos los participantes, con las asociaciones. Y importante, la autoevaluación de los docentes, que nos ayuda a ser mejores, y bueno, y evaluamos también la experiencia y los resultados positivos del proyecto. Eso es un poco la idea de las Escuelas Profesionales de Empleo de Extremadura en estos 2 últimos años, ¿de acuerdo? Y bueno, por mi parte he terminado. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Gracias a Francisco Manuel Díaz Puerto y también a Juan Fernando Gómez Rodríguez. El timbre sonó hace un ratito, si me permiten seguir con el símil de las aulas, por lo que no habrá preguntas para poder seguir cumpliendo con nuestro horario. Nos vamos a tomar un cafelito rápido, salimos y ahora la parte de la organización nos dice dónde estáis, bajando en la primera planta, y pedimos por favor puntualidad, intentar estar aquí a -4. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.